Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. Esta mañana quiero compartir con ustedes un pequeño devocional para que podamos aprender y disfrutar de la palabra del Señor. Nosotros nos encontramos en situaciones donde podemos decir, así soy yo, este es mi carácter, nadie me va a cambiar. Pensamos que nadie nos puede decir nada en la manera de vida que estamos, por la redundancia, viviendo. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña o nos recuerda de que nosotros somos una nueva criatura en Cristo y que las cosas pasadas o las cosas viejas pasaron y empezamos a ser una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Y hay una persona en la Biblia, un personaje que tiene un carácter pero muy fuerte, es algo impulsivo. Y habiendo dicho esto, ustedes sabrán de quién voy a hablar en esta pequeña reflexión: de la negación a la restauración. Nosotros encontramos en la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, en el versículo 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, aquí está el carácter impulsivo, el carácter Pedro bastante fuerte. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces encontramos de Pedro de que fue alguien con un carácter bastante fuerte. Más adelante vemos en el arresto de Jesús cómo sacó su espada y prácticamente le cortó la oreja a Malco, y vemos que no era la manera que el Señor quería establecer su reino, compartir cómo era su reino, porque no es con espada, no es con ejército, como dice su palabra, sino con su Santo Espíritu. Pero volvemos a lo del carácter, porque Pedro, nosotros encontramos en la palabra del Señor que en Mateo 26 dice el versículo 69 de Mateo 26. Escuchen bien, 69. Pedro estaba fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús. No sé lo que dice, contestó él. Otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Otra vez alguien le habló, y el versículo 74 es importante que nosotros lo analicemos. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y esa parte es importante para nosotros comprenderla, porque es que maldecir es estar profiriendo palabras no gratas, vamos a decir, o malas o no buenas, respecto a alguna situación o a algún acontecimiento que nosotros nos encontremos. Y encontramos pues en la Biblia cómo Pedro niega 3 veces a Cristo. Muchas veces nosotros negamos a Cristo. No es necesario apuntar con el dedo para decir: Pedro, qué barbaridad, como siendo un discípulo, como habiendo vivido 3 años con el Señor, Pedro va a estar haciendo esto, negar al Señor y estar maldiciendo con palabras que no deberías. Pero nosotros también, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, también hemos negado al Señor. Con nuestro testimonio hemos negado al Señor también. Y eso no es bueno para nosotros, porque el nombre de Cristo es vituperado. No queremos que eso pase. Y encontramos entonces en Pedro que niega al Señor esas 3 veces. Y en Lucas encontramos, para leer esta historia, en capítulo 22, dice en el versículo 61, escuche bien: entonces, después de negarlo 3 veces, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ese cruce de miradas es como cuando nosotros que estuvimos en la casa de nuestros padres hicimos algo incorrecto y nuestros padres solo nos quedaron viendo. No dijeron nada, solo hubo un cruce de miradas. El sentimiento que uno tiene es profundo, el sentimiento que uno tiene en ese momento es de dolor, podría ser hasta de remordimiento, de culpa por algo que habremos hecho. Porque sentimos que hemos fallado a alguien que nosotros amamos. Y cuando fallamos a alguien que nos ama, entonces ahí viene el sentimiento de culpa. Sin embargo, el Señor fue misericordioso con Pedro, como lo ha sido con cada uno de nosotros. Y en vez de castigar, en vez de disciplinar en ese momento, lo que hubo para él fue restauración. Restauración porque el Señor lo perdonó, número 1. Número 2, porque el Señor, después de este acontecimiento, más adelante en la palabra del Señor, nosotros encontramos un Pedro totalmente diferente. De hecho, en la epístola o en la carta de primera y segunda de Pedro, nosotros encontramos un Pedro totalmente diferente. Pero yo quiero leerle lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 31. Hechos 3, 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando Pedro. Escuche, el que negó a Cristo. Escuchen. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí estaba hablando en la curación de un cojo y cómo la gente estaba ahí en la Puerta de la Hermosa, estaba este hombre. Y Pedro empieza a decirle:
Ustedes se están maravillando de este acontecimiento, de este milagro. Pues déjenme decirles que esto se ha hecho por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Y ahí es cuando le dice al que ustedes negaron, al santo y al justo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces miren dónde está la restauración aquí. Cómo después de haber negado a Cristo, encontramos a Pedro diciéndole a la gente: ustedes han negado al santo. Puede hablar con autoridad, puede hablar con base y fundamento, porque él experimentó eso, él vivió esa experiencia en carne propia, pero también él recibió el perdón por haber fallado de esa manera, y el Señor lo restaura. Pero no solo les dice eso, sino que también les predica, porque dice: esto ustedes lo hicieron en ignorancia, como también los gobernantes, pero Dios ha cumplido su palabra por medio, anunciado por boca de los profetas, para que pueda acontecer de esta manera. Y dice más adelante la palabra del Señor: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vemos que hay una acusación directa contra el pecado, contra la falta, contra lo grave del pecado, pero también no solo es acusación, sino que también hay una respuesta que se puede hacer en cuanto a ese pecado. Y la palabra del Señor en Juan nos declara que en Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos que sí hay pecado, sí hay una condenación, pero el Señor no vino a eso. El Señor vino a perdonar, vino a restaurar, vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, tú y yo fuimos Pedro. Tú y yo seguimos siendo Pedro muchas veces con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, pero es momento de dejar eso atrás, porque tiene que dolernos. Las faltas tienen que dolernos, los pecados tienen que dolernos y decir: Señor, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces vemos cómo el Señor puede restaurar a un alma que ha fallado, que ha pecado, una persona que ha estado haciendo lo malo, que no lo ha estado haciendo bien. El Señor puede restaurarte, el Señor puede sanar tu corazón, puede sanar tus heridas, así como lo hizo con Pedro. El Señor quiere levantarte y que ya de ese lugar donde te encuentras ya no sigas viviendo en lo de bar. Es momento de que puedas vivir en la casa del Rey, a la mesa del Rey. Te invito para que reflexiones en esto el día de hoy, y que si esto te ha servido, puedas compartir con otros amigos, recordando que Dios puede cambiar todo tu ser, tu carácter, puede sanarte, puede perdonarte, puede restaurarte, y lo mejor que el Señor puede darte el día de hoy, si lo recibes, vida eterna, una vida en abundancia, como lo dice su palabra en Juan 1:10. Dios te bendiga y nos vemos pronto.